Sí, se ve. Gracias. Ya, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de reproducción humana, que va a ser complementaria a la que vieron la semana pasada con el Jorge. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver va a ser la fecundación, que es cuando los dos gametos, o sea, el espermatozoide y el ovocito, se fusionan para poder crear un nuevo organismo. Y en esto se basa la reproducción sexual, como habíamos visto en otras clases, porque hay se forma un nuevo ser a partir de dos gametos, ¿cierto? La fecundación se lleva a cabo en las trompas de falopio, o también llamados oviductos, que son los que vemos aquí. Para ello, uno de los ovarios tiene que liberar un ovocito secundario, que puede ser el derecho o el izquierdo, pero solamente uno. Luego este ovocito va a viajar hacia la trompa de falopio correspondiente. Supongamos que el ovocito fue liberado en el ovario de acá, y este va a viajar hacia esta trompa de falopio. A su vez, tiene que haber una liberación de espermatozoides, justamente en esta parte de aquí, en la zona vaginal. Una vez que fueron liberados millones de espermatozoides, estos tienen que ascender para poder llegar a la trompa de falopio y fecundar al ovocito. Pero de estos millones de espermatozoides, pocos o la menor cantidad de todos estos van a llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la zona vaginal vamos a encontrar un pH ácido y eso hace que los espermatozoides puedan morir en el camino. También en el cervix o en el cuello uterino vamos a encontrar un moco cervical que puede impedir el paso de los espermatozoides hacia arriba. También los glóbulos blancos, como están relacionados con el sistema inmunológico, pueden considerar a los espermatozoides como un cuerpo extraño y los pueden atacar. También puede pasar que los espermatozoides que ya pasaron todas estas barreras se vayan hacia la otra trompa de falopio y no encuentren el ovocito para fecundarlo. Los espermatozoides que lograron pasar estas barreras y además llegaron a la trompa de falopio en donde se encontraba el ovocito, tienen la posibilidad de fecundarlo. Vamos a ver si puedo poner el puntero aquí. Ya. Cuando llegan estos espermatozoides al lugar donde está el ovocito, van a empezar a penetrar la corona radiada, que es esta capa más externa que ven aquí. ¿Ya? Todos ellos van a empezar a intentar fecundar este ovocito, comenzando por esa capa. Luego de que pasaron esta capa, van a pasar por la zona pelúcida. Y esta puede ser penetrada gracias a las enzimas hidrolíticas que se encuentran en el acrosoma, que es una vesícula que se encuentra en la punta de la cabeza de los espermatozoides. El primer espermatozoide que logre cruzar esta zona pelúcida y toque la membrana del ovocito va a ser el que va a fecundar este ovocito. ¿Por qué? Porque apenas toca esa membrana, se van a activar unos gránulos corticales que van a impedir el paso del resto de los espermatozoides, o polispermia. La polispermia es cuando hay fecundación de más de un espermatozoide, y eso se ve impedido por los gránulos corticales. Luego de eso, antes de que entre el núcleo del espermatozoide, el ovocito secundario termina la segunda división meiótica para poder formar un óvulo. Y este óvulo va a estar formado por como un segundo, es un periodo de tiempo muy corto. Cuando ya se terminó esta segunda división meiótica, se va a eliminar este segunda célula que se va a desintegrar después, y va a entrar el núcleo del espermatozoide. El núcleo del espermatozoide y el núcleo del nuevo óvulo van a crecer un poco formando pronúcleos. Y posteriormente esos pronúcleos se van a fusionar para tener solamente un núcleo diploide, ¿cierto? Con los 46 cromosomas, 23 de cada gameto. Y ahí es cuando se formó el cigoto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya.
Luego de que se formó el cigoto, vamos a pasar por unas etapas que se llaman segmentación, implantación y gastrulación. La segmentación es cuando este cigoto recién formado empieza a dividirse. Como podemos ver aquí. Aquí está el cigoto recién formado y aquí tiene su primera división mitótica, donde tiene dos células que tienen el mismo material genético. Y cada una de estas células se llama blastómero. Luego se va a seguir dividiendo hasta tener aproximadamente 8 células u 8 blastómeros. Cuando se tienen estos 8 blastómeros, se van a compactar. Y cuando estén bien compactos sin ningún espacio entre ellos, van a seguir dividiéndose hasta formar esta estructura que tiene forma de mora y se llama mórula, ya que tiene más o menos 32 células. Como podemos ver acá, esto se puede ver aproximadamente después de 4 días. Esta mórula tiene una parte interna, una masa celular interna, que posteriormente va a formar el embrioblasto, y tiene una masa celular externa, que son las células que se encuentran en la parte de afuera, que van a formar el trofoblasto. La mórula, cuando ya está formada, va a salir de la trompa de Falopio y va a llegar al útero. Cuando llega al útero, va a empezar a filtrar un líquido que se encuentra en el útero hacia adentro, para tener esta forma. Las células se van a ir hacia la parte externa, en el caso de la masa celular externa que habíamos visto acá, y la masa celular interna se va a quedar como una masita aquí que no está representada acá, pero queda como una masita que queda en un extremo. Y todo el líquido que se encuentra aquí en el interior se llama blastocele. Y el blastocele más las otras células van a formar el blastocisto, que es el que vemos acá. El blastocisto, una vez que ya se formó, luego de un par de días, se va a implantar en el útero, específicamente en el endometrio, que es la capa más interna que tiene el útero. Cuando se implanta en el útero, va a empezar a formarse posteriormente la placenta. Y gracias a esto se va a empezar a sintetizar una hormona que se llama gonadotropina coriónica. Y esta gonadotropina coriónica es la que se detecta en el test de embarazo. ¿Ya? Luego de esto, cuando ya se logró implantar el blastocisto en el útero, se va a formar la gástrula, o se va a llevar a cabo la gastrulación, para poder formar las 3 capas germinales que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Para ello ocurre una invaginación, como la que ven aquí, y se forman esas 3 capas. En este caso, el ectodermo está representado con naranjo, el endodermo está representado con rojo, y acá no sale el mesodermo porque no encontré ninguna imagen con mesodermo, pero el mesodermo se encuentra así como entre medio de las 2 capas de aquí. ¿Cuál es la gracia de estas 3 capas germinales? Formar órganos o llevar a cabo la organogénesis. Como podemos ver aquí, acá tenemos la gástrula con las 3 capas, y aquí sí se ve mesodermo, y el ectodermo es el que le forma el sistema nervioso, la piel o las uñas al feto. El mesodermo es el que está encargado de formar los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y el endodermo es el que va a formar las glándulas endocrinas y la parte interna de algunos órganos como los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de seguir con el resto? Profe, yo me perdí en blastocele. Ya. Estamos avanzando, me voy retrocediendo. Ya. Luego de que la mórula empezara a filtrar el líquido que se encuentra en el útero, las células empezaron a irse hacia la parte externa. Las que se encontraban aquí en la parte externa de la mórula se aplanaron y formaron esta parte de aquí, que se llama blástula. Lo que era la parte interna de la mórula formó un embrioblasto, que aquí no sale representado, pero es como una masita que se puede encontrar por acá. Y el líquido que fue filtrado se llama blastocele, que es lo que se encuentra en el interior de acá del blastocisto. Y el blastocisto es como la mezcla de la blástula y del blastocele.
¿Quedó claro ahí? Sí. Ya, bacán. Y ahora vamos a ver los anexos embrionarios, que son los que permiten que el feto y el embrión pueda estar protegido y se pueda nutrir. ¿Cuáles encontramos acá? Podemos ver aquí, a ver, vamos a dejar entrar a Tamara. Podemos ver aquí el saco vitelino, que es una estructura que tiene vasos sanguíneos y le permite nutrir al embrión o al feto, y este forma parte de lo que después vamos a ver como el cordón umbilical. También encontramos los alantoides, que son también unos vasos sanguíneos que forman parte del cordón umbilical. Encontramos el corion, que es la parte que se conecta con el endometrio, que es la parte más interna del útero, y que posteriormente va a formar la placenta. Y encontramos también el amnios, que es esta membrana que ven aquí, que en su interior contiene líquido amniótico. Y este protege al embrión y al feto de los golpes, por ejemplo. También lo protege manteniendo la temperatura y la presión para que se pueda desarrollar correctamente. La placenta, como vimos, también está formado por el corion, ¿cierto? Y este permite el intercambio metabólico entre el feto y la madre. O sea, aquí es donde se almacenan los nutrientes, donde se le proporciona el oxígeno al feto, y también por aquí es por donde el feto elimina sus desechos. O sea, la placenta se podría considerar como el sistema digestivo, el sistema respiratorio del feto, ¿ya? Y este intercambio se hace mediante la conexión del cordón umbilical. Ya. Desarrollo fetal. El desarrollo fetal se puede considerar desde más o menos los 2 meses. Ahí ya es considerado un feto. Y en esta parte es donde maduran los órganos que fueron formados en la organogénesis, y además el feto empieza a crecer, o sea, su tamaño ya es más grande. Por ejemplo, ya cuando llevamos 3 meses de gestación, el feto empieza ya a tener como los ojos más formados, casi completamente formados. Se puede escuchar el latido del corazón. Y también algo muy importante es que en esta etapa nosotros podemos ver si es hombre o si es mujer, podemos determinar el sexo. Después, a los 4 meses, podemos ver que la cabeza aumentó su tamaño, que de hecho es como más grande que el resto del cuerpo. Ya empieza a tener como más rasgos humanos, ya tiene como la cara formada. También empieza a aparecer el pelo en la cabeza. Y se observan las extremidades, ya están más bien formadas, incluidos los dedos. También en esta etapa, en los 4 meses, cuando el feto ya empieza a moverse en el saco amniótico. Después, más o menos a los 5 meses, la cabeza ya empieza como a estar más proporcional al resto del cuerpo, y todo el cuerpo está cubierto por un vello fino que ya después se va a caer. Y eso, más que nada. Después ya a los 6 meses tiene como cejas y pestañas, aumentan también su tamaño. El resto de los meses más o menos lo mismo, que también es como aumento de tamaño más que nada. Y después, los 9 meses ya está completamente desarrollado, ya está listo para nacer. El parto. El parto es cuando ya se llevó a cabo todo el desarrollo fetal, ya se terminó, y es hora de que el feto salga, al igual que la placenta. Y esta pasa por 3 etapas. La primera es la fase de dilatación. Esto ocurre cuando empiezan las contracciones del útero, gracias a que se empieza a sintetizar la hormona oxitocina. Y estas contracciones hacen que el saco amniótico se rompa y el líquido salga. Y ahí es cuando uno dice, oh, se rompió la bolsa y está por nacer. También, ¿qué pasa? Tal como dice su nombre, se dilata el cuello uterino. Como pueden ver aquí, se abre paso para que el feto, o sea, el bebé ya pueda salir. Luego de esto,
el feto, gracias a las contracciones del útero también, puede salir mediante el canal vaginal y nacer. Después de eso, la placenta todavía queda adentro del útero y eso no puede quedar ahí, así que llega la etapa de alumbramiento en donde siguen las contracciones del útero y se expulsa la placenta, para que después de eso ya haya el útero se pueda volver a su forma normal antes de que quedara embarazada. Una vez que ya nació el bebé, va a empezar a producirse leche. ¿Para qué? Para poder alimentarlo. La gracia de la lactancia es poder nutrir al bebé y también otorgarle anticuerpos para tener un sistema inmune más fuerte. Los primeros días de la lactancia, más o menos a los 2 días de nacido, el bebé, se van a ver un líquido como este, que se llama calostro, que es como un poco más amarillento que la leche normal. Y el calostro no es tan nutritiva como la leche, pero tiene anticuerpos. Y eso es muy importante para fortalecer el sistema inmunológico del bebé. Luego de, no sé, unos 6 días del parto, como dice acá, ya la leche es un poquito más líquida y tiene más nutrientes para poder otorgarle al bebé. También tiene anticuerpos, pero es más nutritiva. ¿Ya hay alguna otra pregunta antes de pasar a la otra parte? Ya. Ahora vamos a ver los métodos anticonceptivos, que son los métodos para poder evitar el embarazo y en algunos casos también podemos evitar las enfermedades de transmisión sexual. Existen diversos métodos. Los primeros que vamos a ver son los naturales y los que yo considero menos efectivos. En primer lugar tenemos la abstinencia, que es el método más efectivo que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay relaciones sexuales, por lo tanto no hay cómo embarazarse y no hay cómo contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual, así que 100% efectiva. ¿Qué otro método podemos encontrar? El método del calendario o el método del ritmo, que consiste en ir viendo cuándo puedes ovular o cuáles son tus días fértiles, contando los días de tu ciclo. Y esto también sirve como para quedar embarazada, así a propósito, como para evitarlo. Ya entonces tú dices, no sé, tal día voy a ovular, así que dentro de esta semana no puedo tener relaciones sexuales porque si no voy a quedar embarazada. Y ese tiene una efectividad de 65 a 80%. Depende de qué tan regular sea la mujer. Encontramos también el anticonceptivo de la temperatura basal, que consiste en tomarse la temperatura durante todo el ciclo menstrual, ya que vamos a ver algún cambio de temperatura cuando ya nos estemos acercando a la ovulación, porque hay una baja la temperatura antes de ovular y cuando ovulamos ocurre el pic de temperatura, o sea, la temperatura más alta que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. ¿Por qué no puede ser muy efectiva esta? Porque hay agentes externos que pueden cambiar nuestra temperatura. O sea, hace mucho frío afuera, hace mucho calor adentro, también podemos tener alguna enfermedad y eso puede producir fiebre. Entonces, hay algunos factores que pueden complicar el uso de este método y por eso no es muy efectivo. Tiene un 80% de efectividad. Encontramos también el método Billings, en el cual tienes que observar los cambios de la cantidad y la consistencia del flujo cervical o el flujo vaginal. Este consiste en ver cómo es el flujo, porque generalmente cuando uno no es fértil o no está en el periodo fértil, va a tener el flujo más cremoso o más seco en comparación a cuando se está ovulando. Cuando se está ovulando tiene una textura como de clara de huevo. Así es como se define. Y este tiene una efectividad de 75-85%. Ya. El último método anticonceptivo natural que tenemos aquí es el coitus interruptus, que es uno que no tienen que usar. No lo hagan. ¿En qué consiste esto? Es en tener relaciones sexuales, pero el pene se tiene que retirar antes de eyacular. ¿Ya? ¿Pero por qué no es muy efectivo esto?
porque hay algo que se llama líquido preseminal, y ese tiene espermatozoides al igual que el semen. Lo tiene en menos cantidad, pero igual los tiene. Entonces puede haber alguna probabilidad de embarazo. Ya no es 100% efectivo y es demasiado peligroso, no lo hagan. Tiene un 78% de efectividad. Eso con los métodos naturales. Los métodos naturales pueden ser más bien complementarios, pero usarlos así solos son muy arriesgados y sirven más como para quedar embarazada que prevenir el embarazo. Así que otros métodos anticonceptivos que se pueden usar y son más efectivos son los de barrera y los químicos. ¿Cuáles encontramos acá? Encontramos el condón o el preservativo, que consiste en una funda elástica que puede ser de látex o de poliuretano, y esta impide la entrada del semen en la vagina, ¿ya? Y pueden ser femeninos o masculinos, pero los más conocidos son los masculinos. Y estos son muy importantes porque además de prevenir los embarazos, previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y estos, junto a la abstinencia, son los únicos que las previenen. ¿Ya? Y estos tienen una efectividad de 98%. Encontramos también el diafragma, que es el que vemos aquí, que es una pieza flexible con forma de disco que parece un tapón que se pone en el cuello uterino, y la gracia es que impide la entrada de los espermatozoides. Pero esta no puede usarse por mucho tiempo porque, al ser un tapón, sí puede que impida el paso de los espermatozoides, pero no puede bajar la menstruación, entonces tiene que quitarse en algún momento. Y esta tiene un 88% de efectividad y es un método que, según yo, ya no se ocupa tanto, está más bien obsoleto. Ya creo que es como un método muy antiguo. Otro método es el DIU, o el dispositivo intrauterino, que es el que vemos acá, que tiene una forma de T. Y esta puede estar hecho de cobre o hecho de plástico. Los de plástico son más nuevos. Y este impide el ascenso de los espermatozoides y también impide la implantación del embrión. Y este es un método súper efectivo que además es muy duradero, dura de 3 a 10 años, pero en algunos casos, que son la minoría, pueden sufrir de algún movimiento, ¿ya? Gracias a la menstruación, pero en general es súper efectivo. Por último tenemos los espermicidas, que son unas cremas o unos geles que matan o alteran la movilidad de los espermatozoides. Estos no son muy efectivos, así que en realidad no son para usarlos por sí solos, sino que es como un método complementario, para usarlo con otro método anticonceptivo. Por último, también tenemos los métodos hormonales, que son como los más comunes. Encontramos las pastillas anticonceptivas, que existen de distintos tipos, pero la mayoría son de las combinadas, que son las que vemos aquí. ¿Por qué combinadas? Porque tenemos pastillas con hormonas y pastillas placebo, que no tienen absolutamente nada. ¿Cómo se toman estas pastillas? Inicialmente, estas se empiezan tomando el primer día de la regla, comenzando por aquí. Se toma esa pastilla, ese día que te llega la regla, y después, los días que siguen, se toma una pastilla al día, idealmente a la misma hora, porque así es más efectivo. ¿Ya? Y van siguiendo las flechitas que salen acá. Esto hasta el día 21. Después del día 21 se va a tener una semana de placebo, como ven aquí. Y estas pastillas son opcionales, te las puedes tomar como puedes dejarlas ahí, pero lo ideal es tomarlas para no perder los días, porque de repente uno piensa que ya pasó esta semana, pero en verdad pasaron más días o pasaron menos días, y por eso es recomendable tomarlas. Una vez que se terminó esta tableta, se inicia la otra inmediatamente, independiente de si se está con la regla o no. Ya eso de empezar el primer día de la regla es solamente cuando se inicia la toma de pastillas. La gracia de estas pastillas es que tienen progesterona y estrógeno y mantienen estos niveles hormonales altos para como engañar al cuerpo y hacerlo pensar que estás embarazada. Y como piensa que estás embarazada, no vas a ovular. Ya, esa es la gracia. Y su efectividad es de más o menos un 98 o un 99%. Encontramos también el parche, que es el que vemos aquí, que tiene la misma función.
liberar hormonas, que son la progesterona y estrógeno, para evitar la ovulación. Y además hacen más denso el moco cervical, que como vimos antes, pueden impedir el paso de los espermatozoides. Y esta se pone en la piel del vientre, de los glúteos, del brazo, de la espalda. Y de esta forma va a empezar a liberar las hormonas. Dura más o menos 21 días. Al igual que las pastillas, son mensuales. Y esta tiene una efectividad más baja de un 91% más o menos. Encontramos también la inyección, que a diferencia de las otras son un poquito más duraderas, puede ser de 1 a 3 meses. Y también se inyectan las hormonas progesterona y estrógeno para evitar la liberación del ovocito, y también espesa el moco cervical. También es bien efectiva, de 94 a 99%. Y por último tenemos el anillo vaginal, que es el que vemos aquí, que es un anillo flexible que se puede poner dentro de la vagina y liberar las hormonas que hemos mencionado antes, también para evitar la ovulación. Y también son bien efectivas, tienen un 99% de efectividad. Ahora sí, por último tenemos los métodos quirúrgicos, que a diferencia de los otros son permanentes, ya que en los otros casos puedes dejar de usarlos y volver a ser fértil prácticamente de forma inmediata. En este caso no. Encontramos la ligadura de trompas, que consiste en seccionar o cortar las trompas de falopio, y de esta forma vas a impedir el paso del ovocito y de los espermatozoides. Tiene una efectividad de 99,5%. Y bueno, es como para algo más permanente. Generalmente la gente lo hace cuando ya más adulta, porque ya después no puede tener más hijos. Y la vasectomía es lo mismo, pero en los conductos diferentes, para que no salgan los espermatozoides. Eso no quiere decir que no vaya a salir semen, sí va a salir, pero sin espermatozoides. Y tiene la misma efectividad. ¿Eso? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya. Las enfermedades de transmisión sexual. A ver. Sí, voy a enviar el PPT. Ya, vamos a seguir con las enfermedades de transmisión sexual. Estas son aquellas que se transmiten a través del contacto sexual. Esto no quiere decir que sea únicamente por el coito o relaciones sexuales vía vaginal. Esa no es la única forma. También puede ser por sexo anal, por sexo oral, y también en algunos casos puede ser por un simple contacto de piel. Y ahí ya te contagiaste. Y también se pueden contagiar de otras formas, como el uso de la misma aguja, como al hacerse un piercing o al inyectarse algo. También se pueden transmitir algunas enfermedades. Existen enfermedades de transmisión sexual de tipo bacterianas, como el sífilis, que tiene como síntomas en la primera etapa las llagas indoloras, que son como unas heridas. Después, cuando ya se curaron, pasan a una segunda etapa en donde aparece un sarpullido. Y después, si sigue sin tratarse, ya va a pasar a una tercera etapa que es mucho más grave, que es el daño al sistema nervioso. ¿Ya? Por eso hay que tratar de enfrentar esta enfermedad desde un principio. Y es provocada por esta bacteria. Encontramos también la gonorrea, que provoca micción dolorosa o dolor al orinar, y aparición de secreciones en los genitales. Y por último tenemos la clamidia, que también provoca dolor y aparición de secreciones en los genitales. ¿Cuál es la parte buena de estas enfermedades? Buena entre comillas, es que al ser bacterianas pueden ser curadas, porque se pueden matar las bacterias con antibióticos. A mí me salía que era un hongo, o sea, un hongo, una bacteria. Pero vamos a ver, quizás estás confundiendo con candidiasis, pero igual lo voy a buscar, ¿ya? Me entró la duda, pero según yo es una bacteria. Eso.
Ahora, tenemos otros tipos de enfermedades de transmisión sexual que, a diferencia de las bacterianas son virales y estas no tienen cura. Tienen tratamiento para disminuir un poco los síntomas, pero no se curan. ¿Ya? ¿Cuáles encontramos? El herpes, que podemos encontrarlos en los genitales, en la garganta o en la boca, y tienen como síntomas el dolor, la comezón y la aparición de llagas como las que vemos aquí. Y esa es provocada por la VHS o virus de herpes simples, de tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Eso, que quería hacer esa aclaración, que puede ser VHS de tipo 1 de 2 y el uno puede mutar a ser VHS 2. Sí. Generalmente el herpes genital es... Igual se supone, ¿Ah? o sea, igual se supone que pueden haber hongos como por la humedad de la zona, ¿no? Pero se supone que no son como hongos malos, sino que son como hongos como por humedad. Sí, eso es una muy buena aclaración. Así como un paréntesis, en las zonas genitales, tanto de hombres como de mujeres, vamos a encontrar hongos, al igual que las bacterias. Entre ellas encontramos la Candida albicans. La gracia de esto es que se encuentran en cierto ambiente que les permite estar en cierto número. Y eso no es malo. Son bacterias y son hongos sanos. Pero ¿qué pasa? De repente hay algún cambio en el pH, hay algún cambio por la humedad, por ejemplo, y se empiezan a proliferar y salen hongos. Pero siempre estuvieron ahí, solamente que están en mayor cantidad y ahí provocan la candidiasis, por ejemplo. ¿Ya? Eso, gracias por el comentario. Bueno, siguiendo con el herpes, como estaba diciendo, existe el de tipo 1 y el de tipo 2. Generalmente el herpes genital es provocado por el tipo 2, pero también puede ser contagiado por el tipo 1, ¿ya? Porque el tipo 1 es el que tiene la mayoría de las personas y que le sale en los labios, pero estas, por ejemplo, no sé, si se practica sexo oral, se puede contagiar y también pueden salir herpes genital. Eso. Otra enfermedad viral que encontramos es el papiloma humano, que existen muchos tipos de papiloma humano y muchos de estos son asintomáticos, especialmente los hombres, y en algunos casos aparecen verrugas, como las que vemos acá, que como decía mi profe de biología, tienen forma de coliflor. Y en el caso de las mujeres pueden ser un gran problema porque hay algunos tipos de papiloma humano que pueden provocar cáncer del cuello uterino. ¿Por qué solamente las mujeres? Porque los hombres, sea cual sea el papiloma humano, son portadores y no les afecta nada en la vida. A lo más les puede salir verrugas, pero más que eso no les va a pasar nada más. En cambio, las mujeres tienen el riesgo de contraer cáncer en el cuello uterino. Ya, esta enfermedad es provocada por el VPH o virus de papiloma humano. Encontramos también la hepatitis B dentro de todas las hepatitis que encontramos. Y estas provocan fatiga, dolor abdominal, ictericia, que es la que vemos acá, que es la coloración amarilla de la piel y de los ojos, y la orina oscura. Y en algunos casos, si no es tratada, puede provocar cáncer al hígado y cirrosis. Hay otros tipos de hepatitis que también pueden ser contagiados por prácticas sexuales, pero generalmente es provocada por la hepatitis B. ¿Ya? Virus de hepatitis B. Y por último tenemos el SIDA, que es una enfermedad que ya está más avanzada y es provocada por el VIH. Hay gente que se contagia con VIH y se percata de que están contagiadas y mediante algunos tratamientos pueden vivir normal, ¿ya? Y gracias a que tienen esos tratamientos pueden evitar que les dé SIDA, que es la enfermedad avanzada. Pero cuando ya se tiene SIDA, se tiene una pérdida de peso, fiebre, fatiga e infecciones recurrentes. A diferencia de las otras enfermedades, el SIDA no afecta a un órgano específico. No afecta a los genitales, no afecta al hígado, no afecta a eso. Lo que afecta, donde ataca, es en el sistema inmunológico. Específicamente en unas células que se llaman linfocitos o helper.
Después yo creo que en inmunología lo vamos a ver más a detalle, como cuál es la función de esas. ¿Ya? Pero como atacan al sistema inmunológico y no a un órgano en específico, esas personas contagiadas suelen enfermarse con mayor facilidad. Una bacteria que antes no le hacía nada y era fácil de atacar, ahora les puede provocar una enfermedad grave. Esa es la forma de atacar del VIH. ¿Ya? El VIH es una de las enfermedades que pueden contagiarse no solamente por el acto sexual, sino que también por compartir jeringas, o porque, por ejemplo, no sé, te hiciste un piercing con una pistola y no limpiaron bien la pistola y te contagiaste, también puede ser. ¿Ya? La forma de transmitirse estas enfermedades y otras es por sangre, por el semen o por el flujo vaginal. No otro tipo de líquidos, por decirlo de alguna forma, no me acuerdo el nombre. Ya, pero no puede ser por darse besos, no puede ser por sudor, no por eso. ¿Ya? Son solamente por esas 3 cosas que yo les dije. Importante. En el caso del papiloma humano, por ejemplo, es muy contagioso, porque hay veces en que hay un roce, se tocan como, no sé, la piel sana con la piel donde hay una verruga y te contagiaste. Ya eso sí es más contagioso. Pero las otras ya es como por sangre, por semen o por flujo vaginal. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que empiecen mis preguntas? Ay, ¿por qué siempre me pasa eso? No. Ya. Pucha, ya vieron la respuesta. Ya, filo. La polispermia o la fecundación de muchos espermatozoides a un solo ovocito no puede ocurrir debido a... Pero, profe, tengo una duda. ¿Sí? Que, o sea, sí pasa que, ¿o no? ¿Qué cosa? No, pues. No, 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 No no. se puede. Es que tenía la duda porque con los mellizos pasa eso, pero son 2 óvulos que se fecundan al mismo tiempo. Eso mismo. Muchas veces uno puede pensar que los gemelos o los mellizos pueden formarse gracias a que más de un espermatozoide fecundó a un mismo ovocito, pero eso no puede ser. No. ¿Por qué? Porque el ovocito tiene los 23 cromosomas y el espermatozoide tiene los otros 23. Entonces, si más de uno lo fecundara, no serían los 46 cromosomas. ¿Cómo ocurren esto de los mellizos o los gemelos? En el caso de los gemelos idénticos, es solamente un ovocito, solamente un espermatozoide y después ese cigoto se divide en 2. ¿Ya? ¿Qué pasa con los mellizos? Son 2 ovocitos distintos con 2 espermatozoides distintos. ¿Ya? Eso. Ya. Como soy muy pava, yo les había mostrado, pero era la B. ¿Por qué es la B? La presencia del lactosoma, la gracia que tiene es que pueda penetrar la zona pelúcida, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con la polispermia. Lo que evita la polispermia, la entrada de más de un espermatozoide al ovocito, es la liberación de los gránulos corticales. Ya eso es lo que lo impide y le dice no pasen más, solamente va a pasar él. Eso es. Y la presencia de la colina radiada no tiene nada que ver, porque eso también todos los espermatozoides lo pueden pasar. La otra pregunta es, para que se cumpla la fecundación y se desarrolle normalmente, ¿es necesario qué? D, ¿ya? Ya, es la E. Quizás puede resultar un poco confuso, así que lo voy a explicar ahora. Ya, ¿qué se necesita para que se cumpla la fecundación? Se necesitan de los 2 gametos, ¿cierto? El ovocito secundario y los espermatozoides. Y estos espermatozoides necesitan estar capacitados para llegar hacia allá.
porque hay algunos que llegan defectuosos desde que fueron liberados y adiós. Algunos fueron destruidos por los linfocitos, algunos fueron destruidos por el ácido de la zona vaginal, etc. Así que tienen que estar capacitados. ¿Por qué no es la 2? Puede resultar un poco confuso, pero el ovocito no debe tener su segunda división meiótica terminada, porque mientras ocurre la fecundación, o como que justamente antes de que entre el núcleo del espermatozoide, ahí ocurre el término de la segunda división meiótica. ¿Ya? Así que por eso no lo es. Y 3, ¿el espermatozoide debe poseer acrosoma? Sí, porque gracias a este puede degradar la zona pelúcida. Por eso solamente la 1 y la 3. No sé si habrá quedado claro. Y me acordé de algo que no dije y voy a retroceder antes de que aparezca la pregunta. Que aquí hay 2 hormonas que actúan: la oxitocina y la prolactina. La prolactina es una hormona que empieza a sintetizarse para poder producir leche, mientras que la oxitocina actúa, por ejemplo, en las contracciones del útero, ¿cierto? Pero además permite la eyección de la leche, no la producción de la leche, sino que la eyección. Y eso es gracias a la succión de los bebés. ¿Ya? Gracias a que succionan, se produce la oxitocina y así se eyecta la leche. Eso, se había olvidado decirlo, importante. Ya. 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones es o son funciones de la placenta? Ya dicen que A. Ya son las 3. Tengo miedo de no haber dicho algo, así que lo voy a aclarar ahora. Pero no sé, como eran tantas cosas, quizás se me pasó algo. Ya. El almacenamiento de sustancias alimenticias sí, porque eso permite que se pueda nutrir el feto o el embrión. Secreción de hormonas, sí. Bueno, yo ya dije lo de la gonadotropina coriónica, que es una hormona que es la que se detecta en el test de embarazo, pero además permite que se mantenga estables los niveles de progesterona. ¿Sí? Eso es gracias a la placenta. ¿Y por qué es importante que se mantenga la progesterona? Porque así se va a mantener el endometrio grueso y firme para poder mantener implantado ese embrión y posterior feto. Eliminación de sustancias de desecho, sí, porque la placenta permite el intercambio metabólico y eso abarca los nutrientes y los desechos, también los gases. ¿Ya? Quizás fue mi culpa, no lo sé, pero ahí lo aclaro bien. La progesterona es considerada la hormona del embarazo. ¿Cuál o cuáles de las siguientes situaciones justifican esta condición? Ya. Sí, es la ¿cuál es la función de la progesterona? Esta es la que nos permite que el endometrio crezca o esté más grueso para una posible implantación del embrión. ¿Qué pasa si no hay un embrión, si nada se implantó? Llega la menstruación, ¿ya? Porque bajó los niveles de progesterona. Si se mantienen altos los niveles de progesterona, se puede mantener ese endometrio ahí y se puede mantener implantado el embrión. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si baja la progesterona y hay un embrión, hay un aborto espontáneo. Eso también, que baje la progesterona y que suba la oxitocina, permiten la contracción del útero. ¿Ya? Siempre que baje la progesterona, se va a desprender el endometrio y va a llegar la regla en ese caso, o si no, va a ocurrir el parto.
o un aborto espontáneo. Siguiente pregunta. Sobre la lactancia materna, ¿es correcto afirmar que? Ya, a ver, dicen que y otros que sí. Ya, es la C. ¿Por qué es la C? Veamos punto por punto. Sobre la lactancia materna, ¿su producción depende de estímulos nerviosos? Sí, porque ya dijimos que se necesita un estímulo y este estímulo sería la succión del bebé para poder tomar leche. Dice, la hormona prolactina estimula la síntesis de leche. Sí, esta es la hormona que produce la leche, mientras que hay otra hormona que se llama oxitocina, pero que no estimula la síntesis de leche, sino que es la que permite la eyección de la leche, que salga la leche de las glándulas mamarias. Esa es la diferencia. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa correctamente la asociación entre un determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción? ¿B? Ya vamos a ver. Es la B. B. Ya. Ligadura de trompas. ¿Qué hace la ligadura de trompas? Impide el paso del ovocito y el paso de los espermatozoides. No interrumpe la ovulación igual ocurre, así que no es. ¿La vasectomía impide que los espermatozoides sean expulsados por la eyaculación? Sí. ¿Por qué? Porque se cortan los conductos deferentes y eso permite que no pasen los espermatozoides. Entonces hay eyaculación, pero sin espermatozoides. ¿El método del calendario inhibe la secreción ovárica? No, el método del calendario no provoca ningún cambio en el ciclo. Solamente nos permite ver cuándo va a ocurrir la ovulación, por ejemplo. ¿El DIU impide la ovulación? No. Igual ocurre la ovulación, pero lo que impide es que se implante el cigoto. O también en algunos casos impide que pasen los espermatozoides, pero no impide la ovulación. ¿Y el diafragma impide la implantación? Podría ser en algún caso, pero es que nunca hubo un cigoto que se implantara, entonces impidió el paso anterior, que es el paso de los espermatozoides. Eso es lo que verdaderamente impide el diafragma. ¿Ya? Eso. Siguiente pregunta dice, el proceso de fecundación y el posterior desarrollo del embrión ocurren respectivamente en... ¿Ya? Sí, en la D. Como sabemos, la fecundación siempre o la mayoría de las veces o debería ocurrir en la trompa de falopio o también llamado oviducto. Ya en la vagina no va a ocurrir nunca, ahí es donde se liberan los espermatozoides, pero no hay fecundación ahí, y mucho menos un desarrollo del embrión. En el ovario se libera el ovocito, pero más allá de eso, no puede haber ningún otro tipo de proceso como la fecundación o el desarrollo del embrión. ¿Ya? El embrión se tiene que implantar en el útero y ahí se empieza a desarrollar hasta formar un feto y después un bebecito. ¿Ya? Así que es el oviducto en donde se forma el cigoto por la fecundación y en el útero este cigoto, o más bien el embrión, se va a empezar a desarrollar. Eso, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara?
Voy a pasar lista de nuevo mientras se les ocurra alguna pregunta o algún comentario, que fue muy bonito que hayan comentado algunas cosas. Y también voy a ver al tiro eso de que la clamidia es por un hongo, porque estoy casi segura de que es por una bacteria. Ah, ya. Bacán. Sí, es que como las dos empiezan como con can o clan, entonces yo creo que te confundiste con la candidiasis. Ya, el calostro. Vamos a retroceder. Si es que esto quiere. Ya. A ver qué dice. Sí, ya. Ocurre el parto, ¿cierto? Y se tiene que empezar a dar leche, ¿cierto? Pero la leche no sale inicialmente así blanquita como nosotros lo vemos acá. Lo primero que sale es el calostro, lo que vemos aquí, que es como más amarillo y como más denso, es menos líquido. Y esa es como la primera leche, así la llaman algunos. Y esa tiene un alto contenido proteínico o alto contenido de anticuerpos. Así que igual es importante que se la tome el bebé, pero esta no es la que le da toda la nutrición que le da la leche que sigue. Ya esta es como la primera leche. Sí, puede ser. O sea, yo también tenía entendido que era apenas ocurría el parto, pero acá dice de 2 a 5 días tras el parto, pero yo creo que quizás depende de cada mujer, porque hay algunas mujeres que les cuesta mucho dar leche, pero puede ser como desde el parto hasta los próximos 5 días, como mucho. Pero la idea de esto es que es la primera leche. Y después ya sale la leche normal, que es como más blanquita y líquida. Ya. ¿Qué más? ¿Tienen algún otro dato que quieran compartir? Ya pasé lista por segunda vez.